Muy bien, jóvenes, buenos días, un gusto poderlos saludar. Hoy tenemos 27 de febrero del año 2022 y vamos a iniciar con la clase de filosofía de la educación. Hoy vamos a ver pues un tema bastante importante, como lo es pues algunas situaciones propias de la materia, como lo es, les quiero presentar aquí la temática. Y quizás comentarles de que también los principios educativos, o los principios de la educación. Entonces vamos a ver este tema este día y vamos a también hacer algunos anuncios, ¿verdad? Pues lamentablemente no se ha conectado nadie, pero la obligación es iniciar a la hora indicada. Así que vamos a ir iniciando. Solamente vamos a esperar que se conecte por lo menos uno para que después no venga, así que no se había desarrollado. Así que vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a esperar que se conecten pues la mayoría inicial. Buenos días, Lenny. Buenos días, Lenny. Buenos días, Abigail. Ya vamos a iniciar, solo vamos a esperar que se conecte la mayoría inicial. Buenos días, Marvin. Gracias igual, Marvin. Gusto saludarte. Bien, vamos a esperar exactamente 2 minutos e iniciamos pues la clase. 2 minutos y iniciamos. Sí, son los del año pasado, los indicadores. Solo lo que se actualiza es la matrícula. Gracias. Bueno, jovencitos, buenos días a los que ya se conectaron. Bien importante, bueno, la información que se va a dar y la clase igual, ¿verdad? Las clases de filosofía de la educación son súper importantes ya que se nos dice el tipo de persona que estamos formando
en los procesos educativos. Así que, ¿cuál es la función de la filosofía de la educación? Bueno, determinar el perfil de salida de los estudiantes en cualquier nivel, ¿verdad? Hay que recordar que tenemos que hablar del ser y el deber ser, ¿verdad? El ser es lo que está pasando ahorita en este momento y el deber ser es la parte ideal que pretende formar en este caso el Ministerio de Educación. También comunicarles que el próximo domingo tenemos la primera prueba parcial, ¿verdad? El primer examen parcial y lo vamos a desarrollar de 10:40, oiga bien, de 10:40 a, vamos a ver, las 11 a las 12:20. A esa hora estaríamos cerrando lo que es el examen. Así que para que estén pendientes van a tener exactamente 2 horas para hacerlo, 2 horas clase, 100 minutos. Si usted no lo hace en ese tiempo, pues la plataforma siempre va a permitir que lo envíe, pero va a ir perdiendo puntos según el retraso que tenga. Así que vamos a hacerlo, traten de estar a la hora indicada, para tener 100 minutos son suficientes. Hay que leer bien, a veces un punto, una coma cambia todo el significado de la oración, ¿verdad? Y después nosotros no queremos aceptar muchas veces, no con ustedes, pero muchas veces el estudiante dice, mire, pero solo el puntito, sí, ¿verdad? Pero solo el puntito le cambia todo el orden a la oración. Así que lean, van a venir preguntas de emparejamiento, de opción múltiple y de falso y verdadero, ¿sí? Va a venir un promedio entre 20 y 25 preguntas, todavía pues estamos construyendo ese parcial. Sí, en formato de Google, sí, en formato de Google. Y va a ser por la clase, ¿verdad? Por la clase por la plataforma que tenemos de Classroom. Así que en ese formato va a ser. Todavía no quiero arriesgarme con poner preguntas abiertas porque, para serle honesto, nunca lo he hecho y muchas veces pues se distorsiona toda la pregunta. Así que solo van a haber 2 tipos de preguntas. Lean todos los documentos que tenemos, todos, hasta con el de ahora, ¿verdad? Y van a venir, como les decía, 25 preguntas. La máquina, bueno, lo voy a configurar de tal manera que usted pueda hacerlo independientemente de cómo se haya escrito en la plataforma. Tiene que entrar a la plataforma, por supuesto, y aunque no se dé cuenta de la UPAM, pues yo le voy a permitir que haga el examen, ¿sí? Trate de hacerlo en el tiempo indicado, ¿verdad? 100 minutos es súper suficiente tiempo, ¿sí? Así que, pues, el próximo domingo los vemos a las 10:40, pero solo parcial, ¿verdad? 2 horas para hacerlo. Si no lo hacen, pues tendrá que diferirlo, y diferirlo es otro proceso, ¿verdad? Aparte que genera gastos, genera también, pues, algunas complicaciones intelectuales porque usted tiene que volver a estudiar. Así que, pues, el video, pues, ahora la clase se está grabando, siempre la grabo en un grabador externo para que usted pues después la pueda ver. Y lo voy a pasar siempre a lo que es YouTube para que usted pueda ver la clase. Así que por ahí los espero de que salgan súper bien, ¿verdad? Y pues pongan atención un poquito en lo que es la materia. La materia, desgraciadamente no están todos, solo hay 5, ¿sí? Los otros pues ojalá que vean el video, pues de lo contrario pues se van a perder esa parte. Pero sí vamos a iniciar la clase. La presentación de ahora es muy interesante. Vamos a ver pues algunas situaciones que tienen que ver con la educación. Como siempre, ¿verdad? La parte de la filosofía pues orienta qué tipo de persona quiero tener en este momento, ¿verdad? Qué tipo de persona necesito. Por ahí tenemos lo que es la presentación, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la presentación, principios de la educación contemporánea, ¿verdad? Esa así se llama lo que es la temática. Espero de que usted pues le saque el mayor provecho, ¿sí? Dice, plantea los principios de la educación contemporánea
es referirse tanto a la tradición como a elementos integrados en la historia de la educación. En fecha muy reciente y en todo aquello que se va incorporando día a día, los principios son, según el diccionario de la Real Academia Española, cualquiera de las primeras proposiciones o verdaderas fundamentales por donde empiezan a estudiar las ciencias o las artes. En este caso son las referencias necesarias para comprender las bases que propone la nueva metodología didáctica. Ningún principio se da solo ni puede prosperar sin la comprobación de los otros. Vamos a estudiar una serie de principios de la educación que tienen que ver con qué tipo de persona quiero formar y la educación que se está dando en este momento. Como dice, ningún principio actúa de manera individual, ¿verdad? Tienen que unirse para tratar de llegar al objetivo que la educación se propone. Vamos a ver esta serie de principios, ¿sí? La presentación es, vamos a decir, un poco corta, aunque puede hablarse mucho sobre ella, ¿sí? Vamos a hablar del principio de individualización, que quiere decir de ver a cada estudiante como parte individual del proceso educativo. Un conocimiento cada día mayor del individuo por las aportaciones de la sociología, la antropología y la psicología. Fue creando gradualmente la necesidad de una enseñanza individualizada. Sabemos que no todos somos iguales, sabemos que no todos aprendemos de la misma manera. Por ende, pues, la antropología ha venido estudiando cómo ha sido el desarrollo evolutivo de la educación, ¿sí? La sociología nos da las pautas de cómo el ser humano se comporta en sociedad. Y la psicología los ayuda a entender esa parte individual de las personas, de cómo piensan, cómo conciben y cómo aprenden. Por eso se da la necesidad de crear una enseñanza individualizada. La educación actual tiene en cuenta a cada individuo como persona con características diferentes a los demás. Todos nosotros somos únicos, ¿sí? Somos únicos, no hay nadie que sea idéntico a nosotros, ¿sí? Por ende, cada uno de nosotros ve las cosas de acuerdo a ese conocimiento que tiene, de acuerdo a ese contexto y cómo ha ido preparando ese proceso educativo. Todos somos diferentes en lo físico y en lo psíquico, ¿sí? Ningún cuerpo es igual y ninguna persona piensa igual que la otra. Por lo tanto, nuestra forma de aprender tiene formas distintas de realizarse. Cada uno ve las cosas pues, según su contexto y de acuerdo a sus intereses y sus necesidades. Desde este punto de vista, la enseñanza, sobre todo la didáctica, debe estructurarse en función de las características individuales de cada alumno, teniendo en cuenta los intereses y las motivaciones personales, los procesos individuales de aprendizaje y el seguimiento continuo e individualizado de cada uno. El aprendizaje es siempre individual, ¿sí? No se aprende en grupo, cada uno está aprendiendo de forma individual, ¿verdad? El aprendizaje es eso, de forma individualizada. Para esto, pues podemos utilizar algunas técnicas de la individualización, como son las fichas de estudio, el estudio dirigido, el trabajo individual, la enseñanza programada, etcétera. Hay un montón de situaciones que algunos dicen enseñanza personalizada, es otra forma de ver las cosas. Pero no hay que perder de vista esto, ¿sí? Cada quien concibe las cosas de acuerdo a sus intereses, sus necesidades y, como dice la lámina, sus motivaciones, ¿sí? Aquí va la parte política, la parte religiosa, de donde está estudiando, la parte geográfica donde vive, todo hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el primer principio, la individualización. Importante que no se le olvide, ¿verdad? Que cada persona aprende de diferente manera. Principio de socialización, otro principio, ¿verdad? Ya decíamos que la sociología nos aporta de cómo el hombre se comporta dentro de la sociedad. Entonces, hay que demostrar entonces cómo este hombre ha venido desarrollándose. Dice, el hombre es un ser por naturaleza social. El hombre no puede vivir solo, ¿sí? El hombre no puede vivir alejado de la realidad, ¿sí? De hecho, en otras asignaturas, como psicología, se dice que el hombre es un ser biopsicosocial, biológico, psicológico y social, ¿sí?
Entonces, es un hombre por naturaleza social, siempre tiene que estar en grupo, que debe tomar en cuenta, que debe de contar, perdón, con otros para sobrevivir. ¿Va? El hombre solo no puede sobrevivir, ¿sí? Necesitamos ropa, necesitamos aparatos, necesitamos muebles, necesitamos teléfonos, necesitamos energía eléctrica. Y si el hombre no está en sociedad, no va a tener nada de eso, aunque tenga dinero. Bueno, y si tiene dinero, va a necesitar de un banco que le dé el dinero, ¿verdad? O alguna institución. Entonces, no puede vivir solo. La comunicación es un elemento necesario y fundamental para dicha supervivencia, por lo que debe de aprenderse. La comunicación se aprende, así como se aprenden muchas cosas, ¿sí? Cada uno de nosotros pues ha ido aprendiendo y ha ido desarrollándose de acuerdo a su contexto. La educación actual encara el problema de la socialización de los individuos, adaptando la metodología y las técnicas didácticas a las necesidades del individuo, para que éste pueda adaptarse a su grupo y convivir solidaria y no competitivamente con él. Hay que aprender a ser solidarios, a no ser competitivos. ¿Sí? Al final eso no nos va a servir de nada, pero sí tenemos que aprender a ser solidarios, ¿sí? Poderlo llevar con otros. De hecho, cuando nosotros vemos los pilares de la educación o la educación es un tesoro, vamos a ver que está el ser, el deber ser y el ser, el deber ser y aprender a ser. Pero también está aprender a convivir. Este principio es el más delicado. Y este principio es el que tiene que ver con la socialización, que el hombre tiene que adaptarse a un contexto. Mire, pero yo no estoy de acuerdo con eso, sí, ¿verdad? Pero pronto se va a adaptar y se va a dar cuenta que no es difícil. El aprendizaje se hace más eficaz si se realiza en grupo. Oiga bien, el aprendizaje colectivo, no el individual, ¿verdad? Ya habíamos dicho que cada quien aprende solo. Pero estar entre iguales pues ayuda a comprender algunas situaciones. Utilizamos algunas técnicas de socialización. Todas las técnicas de dinámica de grupos, el método de proyecto, la investigación, la comunicación. Todo lo que tengamos que ver, que trabajar con muchos estudiantes, pues ayuda a entender esta parte. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, no en grupo, no que en equipo, ¿verdad? Para aprender a sobrellevar muchas situaciones. ¿Sí? Muy bien, veamos el siguiente principio, principio de la actividad, o otro principio, ¿verdad? Ya llevamos el 3, el tercero. La educación actual se apoya en la actividad personal del alumno. ¿Sí? Oiga bien, actual, actividad personal del alumno. Sí, es que el profesor solo a mí me deja todas las tareas. Sí, ¿verdad? Es el alumno que tiene que aprender a trabajar. Es el alumno que está en ese proceso de aprendizaje. El docente solo tiene que guiar ese proceso. Sin actividad personal no hay aprendizaje. O sea que es propio, el aprendizaje es voluntario, le decía el grupo pasado, y se lo digo a ustedes. Si el niño no quiere aprender o el joven no quiere aprender, no va a aprender. ¿Sí? Es una actividad personal. La actividad parte de las propias necesidades e intereses del alumno. ¿Sí? Esas necesidades e intereses motivan al estudiante a salir adelante. A veces uno se decepciona por o ve motivo por una asignatura que salió mal, pero no, hay que seguir adelante, hay que estar siempre motivado. Que se motiva así por su propio aprendizaje. El profesor canaliza esas inquietudes en relación con el currículum y los objetivos del programa. Hay que basarse en el principio de que interesa más en el aprendizaje de los procesos que los mismos resultados. Muchas veces estamos pensando en solo cuánto voy a sacar, cuánto voy a tener, y realmente es necesario porque con eso aprueban una asignatura. Pero lo que los debería de preocupar es más qué voy a aprender, qué estoy aprendiendo, ¿sí? ¿Qué estoy aprendiendo? Entonces, la actividad es también un proceso de aprender. Hay que enseñarle al estudiante cómo es que va a aprender a desarrollar esas clases, ¿sí? Para que una enseñanza sea activa debe iniciarse desde la programación de actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso de enseñanza tiene que ser activo, el alumno tiene que estar aprendiendo, tiene que estar haciendo, tiene que estar tocando, tiene que estar viendo, para que pueda aprender. Y esto se hace desde el momento que estamos planificando. Desde el mismo momento de la programación
donde usted define qué tipo de método va a utilizar. Desde ese momento, pues ya estamos tomando en cuenta este principio de la actividad. Presentando al alumno actividades problemáticas de solución accesible a su nivel que tengan, ¿sí? Quiere decir que los problemas que le vamos a plantear al estudiante tienen que estar adecuados para el grado, para el nivel de estudios que está realizando. No le vamos a poner un problema de bachillerato a un alumno de 9º grado, ¿sí? Por muy inteligente que sea, no tiene la capacidad ni la madurez para verlo de otra manera. De hacer posibles resultados visibles que permitan al alumno interesarse por su propio aprendizaje. Que mire el alumno que lo hizo bien, ¿verdad? Para que se motive a seguir adelante. Y haga más fácil el proceso de evaluación y autoevaluación de los aprendizajes. ¿Qué técnicas utilizamos para este principio? Bueno, la investigación, la experimentación, proyectos, demostraciones, prácticas en general, ejercicios, discusiones, el debate, utilización de documentación, la observación directa, estudio de casos, entre otros. ¿Qué quiere decir eso? Que le tenemos que enseñar al alumno, ¿verdad?, que trabaje a través de procesos de investigación, que experimente, que haga proyectos, que haga demostraciones y que haga prácticas en general, que le ayude a poner, valga la redundancia, la práctica de esos conocimientos. Ejercicios, discusiones, debates, utilización de documentación, observación directa, estudio de casos. ¿De qué va a depender estas técnicas que vamos a utilizar? De la asignatura que estamos desarrollando. De eso va a depender. Si nosotros no tenemos una asignatura donde los estudiantes puedan hacer algunos ejercicios, pues tenemos que buscar una observación directa, un estudio de casos. Acuérdese que la carrera que ustedes llevan, pues tiene que ver mucho con esto, la parte social, estudios sociales o las ciencias sociales pues permiten y hay que enseñarle, al estudiante que observe y que después sistematice lo que observó. De eso se trata. El principio de la intuición, otro principio importante. Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por los sentidos. Oiga bien. Este principio lo quiere decir que muchas veces nosotros, por la parte de nuestros sentidos, aplicamos lo que es la intuición. Y los estudiantes lo hacen de la misma manera. La experiencia personal es la base del aprendizaje. Cuando el estudiante dice, sí, señorita, sí, profesor, yo ya hice eso. Muy bien, ya tiene un aprendizaje, ¿sí? Y se aprende mejor lo que se ha podido tener en contacto con alguno de los sentidos. Lo que usted vio, lo que usted escuchó, lo que usted sintió, ¿sí? Lo que usted gustó, ¿sí? Entonces, esos son los principios de la intuición. Este principio es antagónico a una enseñanza verbalista, ¿sí? O contrario, o abstracta. Intuir significa etimológicamente ver, captar. La intuición puede ser directa cuando se aprecian las cosas directamente o indirecta cuando se aprecian por medio de las analogías y los ejemplos, ¿sí? La analogía es la parte práctica que se hace, ¿verdad? Cuando usted está diciendo algo a través de una analogía, está tratando de explicar ese proceso. Para desarrollar esta actividad de intuición, es necesario utilizar estas técnicas. Primero, la experiencia directa. Bueno, Juan, ¿y tú qué conoces de eso? Ya Juan comienza a hablar de lo que él le ha pasado por eso. La observación, ¿verdad? La observación no es lo mismo que ver. Hay que enseñarles a los estudiantes que observen, ¿sí? Y si es posible, con una guía de observación, con un checklist de observación. Los medios audiovisuales. Hoy tenemos pues muchos medios audiovisuales, ¿verdad? Proyector multimedia, retroproyector, entre otras cosas. Los carteles, ¿verdad? Hay que hacer los carteles llamativos para que el estudiante pueda aprender. Los medios de comunicación, los viajes o excursiones, ¿verdad? Las visitas a los centros escolares o algunas situaciones. Hay que darle más vida a esta parte. Pero sí nosotros tenemos que saber que este principio ayuda a entender esos procesos, ¿sí? Veamos el siguiente. El principio del juego, ¿sí?
Muchas veces se dice en este principio, en algunos niveles de educación, como es educación inicial y parvularia, que hay que utilizar actividades lúdicas. ¿Qué son actividades lúdicas? Bueno, son los juegos que realizamos con el objetivo de alcanzar una meta educativa. Oiga bien, la especie humana aprende jugando, ¿sí? Aprende jugando. En otras palabras, hacemos con mayor entusiasmo lo que nos gusta. Por lo tanto, aprendemos con mayor entusiasmo lo que nos causa placer y nos entra jugando, ¿sí? O aprendemos jugando. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar la forma atractiva para que el estudiante pueda aprender, ¿sí? Tenemos que poner en juego nuestra creatividad para poderlo pues desarrollar. El juego se ha definido como una actividad que se hace por sí misma, ¿sí? Por sí misma. Mientras que el trabajo intenta conseguir algo distinto al propio quehacer, algo que está fuera de nosotros mismos. Lo ideal sería trabajar en lo que nos gusta, lo que equivale a decir que lo hagamos jugando. El juego descarta la energía sobrante, canaliza los intereses, sirve de descanso, estimula el desarrollo, motiva hacia el aprendizaje, ejerce de técnica evaluadora de comportamiento, fomenta la creatividad, ¿sí? Desgraciadamente en algunas instituciones los matan la creatividad, ¿verdad? Ya no podemos, ya los están diciendo cómo hacer las cosas, ¿sí? De hecho, la carrera que ustedes llevan, lo que nosotros tenemos, pues prácticamente educación está haciendo esto, ¿verdad? Está matando la creatividad porque está diciendo qué es lo que tenemos que hacer tácitamente. Entonces se vuelve un problema. Entonces, técnica para el principio del juego, ¿sí? Hay que usar cómics o paquines como los conocemos nosotros, adivinanzas, ¿verdad? Deportes, entretenimientos, juegos dirigidos, cantos o danzas o bailes, ¿verdad? Cuentos, teatro, mímica, entre otros. Entonces, este es un principio interesante, como dice al inicio, todos aprendemos jugando. Entonces, qué importante que nosotros pues vayamos desarrollando esa parte, vayamos viendo cómo jugamos y le enseñamos a nuestros estudiantes. Principio de la creatividad. Les decía que este principio muchas instituciones, incluyendo el Ministerio de Educación, está matando este principio. Creatividad. En el sentido de lo creativo, en la educación actual, es aunar lo que tradicionalmente se ha llamado creación o inventiva, o descubrimiento, con lo que se entiende por originalidad o sentido artístico. ¿Cómo vas a dar la clase? Yo la voy a dar de esta manera, la voy a dar de otra. Y vamos poniendo en juego la creatividad de cada uno, ¿sí? Muchas veces hay compañeros maestros que se les facilita esta labor, ya que tienen gran creatividad para desarrollar sus clases. Usted puede hacer un sociograma, puede hacer un drama, puede hacer tantas cosas para que el estudiante se emocione, ¿sí? Puede ser que les diga, vamos a grabar esta obra de teatro, vamos a grabar esta actividad para ver cómo lo sale, la vamos a editar, la vamos a mandar al periódico, ¿sí? Entonces, eso es tener originalidad. Para ello se procura la espontaneidad y la capacidad reflexiva. La creación con dificultades de espacio, tiempo o lugar, para que el alumno se acostumbre a decidir creativamente incluso en circunstancias adversas. La creatividad inventiva, la que se despliega en la originalidad y sobre todo los que buscan siempre nuevas vías con causas de expresión de distintos a las tradicionales. Hay que tener una enseñanza pues divergente, ¿sí? ¿Sí? Nueva. Algunas técnicas que se podemos utilizar para poner en práctica la creatividad es el juego, ¿sí? La poesía, la literatura, la pintura y todas las artes plásticas, la dinámica en grupos, la toma de decisiones individualmente o en grupo, realizar proyectos, el teatro, la mímica, entre otros. Entonces, por ahí vemos ya pues la mayor parte de principios que tienen que ver, ¿verdad? Ya solamente nos quedan dos diapositivas, ¿verdad? Para ver esta parte. El principio de estar al día, ¿sí? Este es otro principio.
¿Y por qué cargas otro teléfono si el que tenías está bien? No, lo que pasa es que hay que estar al día, hay que estar a la moda, dicen algunos, ¿sí? Mucho tiene que ver con este principio. Es la base de la profesionalidad del profesor. Los alumnos adultos cada vez están mejor preparados en las diversas situaciones de su profesión, en todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje. Las nuevas tecnologías acreditan la necesidad de formación y preparación de los profesores. Hay maestros porque no se quieren preparar, tienen temor, tienen miedo a que pasar una vergüenza frente a sus alumnos. Por eso esta necesidad de ponerse al día. Nunca se está al día al 100%, o sea que las cosas van cambiando de un momento a otro. Usted llega a comprar una pantalla a un almacén y le dice, mire, este es lo último que los ha venido, ¿verdad? Y fue ahora, hoy 27 de febrero, y ya el 10 de febrero ya hay nueva mercadería, y ya hay nuevas pantallas, ya pasó de estar al día. Así es lo mismo en educación, ¿sí? Nunca se ha de estar al día al 100%. El aprendizaje de personas adultas es imprescindible al plantear procesos metodológicos en los que la investigación, la búsqueda de datos, la curiosidad y la creatividad estén presentes. Hay que aprender a aprender. Es uno de los principios ideológicos que más fuerza ha aportado a los cambios metodológicos, ya que incitan a procurar a los alumnos al autoaprendizaje. Acuérdense que el nivel más alto del proceso educativo es el autoaprendizaje, es lo último, ¿verdad? Entonces, el docente, todos los profesionales en las distintas áreas académicas, debemos de tratar autoaprender para estar al día. Esto es bien importante. Veamos el siguiente, ¿sí? Con esta lámina vamos a terminar. Como les dije, la clase de ahora es muy cortita, pero muy profunda, ¿sí? Los principios metodológicos fundamentales de la educación actual. Ahora pues ya no se educa, ¿sí? Ya no se instruye, perdón, ahora se educa, ¿sí? La supremacía de la educación sobre la instrucción. Antes se confundían estos procesos, pero la instrucción es anterior a la educación. Nosotros tenemos pues la crianza, ¿sí? La crianza que va desde los 0 años hasta los... El niño puede hacer algunas cosas, y después está la instrucción, ¿sí? Luego está la instrucción, ¿verdad? Que también la crianza y la instrucción son propias de todos los seres vivos. Se puede, a un animalito se le pasa por eso de la crianza para que pueda sobrevivir. Luego pasa por la instrucción, ¿verdad? Que también los animalitos se pueden instruir. Luego pasamos a la educación y luego a la autoeducación, que es la parte más alta, la más profunda de decir. Entonces, la supremacía ahora se educa en vez de instruir. Hay que respetar la individualidad de cada alumno. Esto es bien importante, respetar esa individualidad. Tenemos que planificar para todos nuestros alumnos, ¿sí? Tenemos 30 alumnos, tenemos que planificar para los 30 alumnos. Así se va desarrollando este proceso. Luego, atención creciente a los intereses del alumno, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Atención creciente a los intereses del alumno. Muy bien, hay que ir adecuando los procesos educativos a los intereses. Acuérdese de la materia de psicopedagogía, donde decíamos que todo el ser humano va pasando por distintas etapas y de acuerdo a esas etapas que pasa o edades, tiene sus propios intereses. Entonces, hay que ver los intereses que tiene el estudiante. Una disciplina basada en la colaboración entre alumnos y profesores, procurando las responsabilidades individuales y sociales, ¿sí? De eso se trata la filosofía de la educación, de la colaboración entre alumnos y profesores, que cada uno sea responsable de lo que le corresponde hacer. Sustituir a competitividad por cooperación. Ya no se trata de estar peleando el primer lugar, se trata de que todos salgamos mejor en la clase, ¿sí? Entonces hay que sustituir ese concepto de competitividad por cooperación. La coeducación, ¿verdad? Es la que cada sexo ejerce sobre el otro una influencia saludable. Nosotros pues prácticamente coeducamos, ¿sí? Coeducamos a nuestros compañeros, a nuestros estudiantes.
es lo que nosotros damos a los demás. Y la educación que prepara al individuo para no ser solamente ciudadano capaz de cumplir con sus deberes, sino también un ser humano consistente en su dignidad como persona. Y aquí prácticamente lo dice que debemos de formar una persona, ¿sí?, que sea consciente y que tenga dignidad como persona. De eso se trata. Entonces, eso es lo que trata la filosofía y la educación, ¿verdad? Preparar a las personas para que se puedan insertar a una sociedad. Ahora, como usted ya vio en el video que le subí de la educación prohibida, la educación es manoseada muchas veces. Y es manoseada por los intereses de las personas, los intereses de las personas que están por ahí y que quieren ver cómo se desarrolla esa parte, ¿sí? Ya se los ha dicho que decía Paulo Freire que la educación es el único que libera a las personas. Y en mucha parte tenía razón. Pero también la educación es lo que somete a las personas. La educación es lo que hace que las personas pensemos como el Estado, como el sistema quiere que pensemos. Hay que recordar que una de las funciones de la educación es mantener el status quo, mantener el sistema. O sea, nosotros desde parvularia los comienzan a preparar para que seamos correspondientes, vamos a decir así, a la sociedad. Que los podamos encajar a la sociedad. ¿Y cómo no los vamos a encajar? ¿Va? Si desde parvularia los vienen preparando. Parvularia, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, media. Solo para transitar hasta noveno grado, si usted cursó parvularia, son 12 años de estudio. Más 2 años del bachillerato o 3 si sacó técnico, son 15 años de estudio. En esos 15 años de estudio, pues el sistema lo ha tratado de formar para que se pueda adaptar a nuestra sociedad. Entonces, eso es la filosofía de la educación. Eso es lo que pretende. ¿Qué tipo de personas estamos formando? Cuando los que ya tienen bebé o los que tienen familia, los que ya tienen hijos, uno puede decir, mi hijo va a hacer esto. Y lo comienza a formar desde que nace. ¿Sí? Lo comienza a formar. Va a llegar el momento de que usted lo va a soltar y él solo pues va a seguir caminando de acuerdo a lo que usted lo haya preparado. Entonces, de eso se trata la filosofía y la educación. Por eso tenemos esos principios que tenemos que recordarlos, ¿verdad? Tenemos que recordar esos principios y que no se le vayan a olvidar, ¿verdad? Que esos principios son fundamentales que nosotros los podamos ver y entender, ¿verdad? Usted pues sáquelos ahí aparte, ¿sí? Y que cada principio pues pueda desarrollarse. Comenzando con el principio de individualización. La persona no somos iguales, somos diferentes, cada uno aprende de acuerdo a su propia individualización, el principio de socialización, ¿verdad? Que los enseña cómo comportarnos en la sociedad, el principio de la actividad, el alumno tiene que trabajar, es él que se está formando, el principio de la intuición, ¿verdad? Que nosotros hacemos de acuerdo a nuestros sentidos, de acuerdo a nuestras experiencias en esa área, el principio del juego, todos aprendemos jugando, decíamos, y el ser humano pues aprende de esa manera, el principio de la creatividad, importante el principio de la creatividad, el principio del estar al día, ¿verdad? Hay que estar al día con los cambios que se van dando. Antes el alumno se consideraba un objeto, perdón, un objeto, sí. Ahora se conoce que es un sujeto que tiene la libertad para aprender. Y los principios metodológicos que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, si usted pone en juego todo eso, pues usted va a aprenderse los principios, ¿sí? Y alguien puede decir, qué cortita la clase, sí, ¿verdad? Pues la clase no es por la cantidad de diapositivas, no por el contenido que está aquí, hablando desde puntos de vista pues, filosóficos. Bueno, yo llego con la clase hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, recordarles que el próximo domingo tendremos parcial, va a salir todo lo que tenemos hasta el momento, traten de ver los videos, los voy a tratar de subir, ¿verdad? Los estoy convirtiendo a YouTube para que usted los pueda ver. También van a venir entre 20 y 25 preguntas de falso y verdadero y de opción múltiple. No,
no va a encontrar tácitamente las preguntas, ¿verdad? En el contexto de las presentaciones no va a ser textual, ¿verdad? No, que tiene que poner en juego un poquito de la reflexión y darle pensamiento para poder contestar. ¿Sí? Bueno, ahí va a estar el examen subido en la plataforma. Espero que lo contesten en el tiempo estipulado. Ya decíamos, tienen 100 minutos para hacerlo. Si usted se pasa, pues va a ir perdiendo puntos y eso pues va a hacer que no tenga la mejor nota. Así que no sé si tienen alguna pregunta, jovencitos. Si no, pues yo me quedo hasta aquí. ¿No hay preguntas? Muy bien, genial. Gracias. Bueno, nos vemos hasta el siguiente domingo y no se le olvide que es parcial. Si ve a alguno de sus compañeritos en otras clases o se comunican por el grupo de WhatsApp o por otro medio, pues hágale saber, ¿verdad? Me preocupa que solo 6 estuvieron presentes. Yo sé que hay otras actividades, ¿verdad? Pero si no vieron la clase directamente, pues la pueden ver a través del video. Buen día para todos, se me cuidan bastante y síganse cuidando de COVID-19. Buen día. Gracias a todos ustedes. Buen día. Gracias, Marvin. Bendiciones, Marvin. Cuídate mucho.